Hoy vamos a analizar la fase de grupos del Europeo Sub-21. Allá vamos. Muy buenas a todos, chicos, bienvenidos un día más a Caviar de Fútbol. Sabéis, en un canal de YouTube que habla exclusivamente sobre los jóvenes talentos Sub-21. Si nos veis con cara de sobaos, pues que sepáis que es porque hemos estado prácticamente toda la noche viendo esos últimos partidos del Europeo Sub-21 que finalizó ayer la fase de grupos y hoy pues tocaba vídeo analizando pues todo lo acontecido en esta prácticamente semana donde se han jugado 3 partidos y como siempre a mi lado para analizarlo tengo a mi compañero José Ángel Arnau. Muy buenas, José Ángel. Muy buenas, Marc. Pues así es, ¿no? Se nos ha acabado ya la fase de grupos de este Europeo Sub-21 y ahora toca pues pegarle un repasito a esas selecciones que pasan a los cuartos de final, también aquellas que han caído, que hay alguna que otra sorpresita, incluso de las grandes. Y bueno, ahora pues a esperar ya que lleguen, que acaben las ligas para que puedan llegar la segunda fase de este torneo. Pues sí, que será una segunda fase, además que puede cambiar bastante a lo que hemos visto, porque van a entrar convocatorias nuevas, se podrán hacer convocatorias nuevas y quizá muchos jugadores de los que han jugado esta primera fase no estén, o al revés, muchos jugadores que no han estado o han estado con las absolutas, pues puedan estar en esta fase ya de eliminatorias que luego diremos cómo han quedado. Vamos primero, si te parece, José Ángel, a analizar lo que han sido los grupos y nos vamos directamente al grupo A, un grupo muy abierto donde las grandes favoritas pues a punto han estado de pegársela contra una selección rumana que se ha hecho un papel muy digno sin perder ningún partido, no ha perdido ni contra las dos favoritas, ni contra Países Bajos y contra Alemania y bueno, al final solo le ha apartado de esa fase de cuartos de final no golear a Hungría, cosa que sí que hicieron Países Bajos y Alemania. Sí, al final la diferencia ha estado en las victorias ante Hungría, ¿no? Porque el resto de partidos han sido todo empates, ¿no? Como comentabas, ninguna selección ha podido con Rumanía y ya lo comentábamos, ¿no? En la previa del grupo A, que las favoritas eran Holanda perdón, Países Bajos y Alemania, pero bueno, que Rumanía se lo podía complicar y así fue, ¿no? Ninguna de ellas pudo ante el conjunto rumano y la diferencia pues estuvo en eso, en las victorias abultadas de Alemania y sobre todo de Holanda, ¿no? Con un 6-1, si no recuerdo mal, ante la selección anfitriona. Es una lástima, ¿no? Porque después de conseguir resistir, ¿no? Ante dos grandes selecciones, te quedes ahí en fase de grupos, pero bueno, la verdad que un papel muy digno de la selección rumana. Sí, una selección entrenada por Adrián Mutu, que nos ha dejado muy buenas sensaciones, nombres también interesantes a apuntar, como el portero Vlad, el centrocampista Giovanu o el extremo izquierdo Alexandru Matan. Y bueno, José Ángel, Holanda, bueno, Países Bajos y Alemania nos han dejado, digamos que sensaciones un poco decepcionantes, ¿no? Con lo que veníamos previendo, ¿no? Sobre todo Países Bajos, que venía con una nómina importante, ¿no? En esa convocatoria, pues no ha tenido el brillo quizá que se esperaba de esos jugadores que tiene, sobre todo arriba, bastante resolutivos. Hay que decir que Noah Lang, que es el jugador que venía más en forma, ¿no? En este equipo, al final se lesiona en el primer partido ante los rumanos y no puede jugar más en este torneo, pero bueno, le quedaban nombres como Justin Kluivert, Cody Gapco o el propio Myron Boadu y al final nos ha faltado un poco de chispa, ¿no? A esta selección de Países Bajos que al final, hay que decirlo, que goleando el último día a Hungría se ha metido como primera de grupo. Sí, así es, ¿no? Parece que Holanda, perdón, Países Bajos, Jolín, se me van a enfadar conmigo al final por allí, en aquellas tierras, pero bueno, la verdad es que Países Bajos parece que ante rivales más flojos sí que saca a relucir toda la pólvora que tiene, ¿no? Con esos 6 goles ante Hungría, pero ante rivales de más entidad parece bueno, que estos jugadores de gran nivel, ¿no? Que tiene como Cody Gakpo o Brian Brobby o Justin Kluivert, Patrick, Justin, sí, Justin es el hijo, Patrick es Justin, el, es Justin. el padre. Pues no terminan de tirar de galones, ¿no? Ante equipos más importantes y veremos cómo se nota esto de cara a la siguiente fase, ¿no? Pero sí que es verdad que un poquito decepcionante lo de Holanda, sobre todo después de la gran fase de clasificación que habían hecho hasta aquí, ¿no? Lo de Alemania, pues sí que comentábamos ya que no tenía tanto nivel como otros años, pero bueno, aún así sí que han cumplido, ¿no? Sí que han cumplido, no sin grandes alardes, pero sí que han cumplido y pasan a la siguiente fase. Sí, veníamos diciendo que era una generación la alemana con menos talento de lo habitual, ¿no? Pero bueno, al final han cumplido el objetivo
A mí me han dado mejores sensaciones que Países Bajos en cuanto a talento que tenían en plantilla y aprovechamiento de los recursos. Me parece que al final, sobre todo el último día contra Rumanía, aunque empatan, Alemania creo que apenas sufre en ese partido, ¿no? Hemos visto sobre todo el potencial en la banda derecha con el lateral Bagnoman, el jugador del Hamburgo, y con Rile Baku, jugador del Wolfsburg, que ha jugado una posición más avanzada, que ha sido la banda o el recurso no ofensivo mayor de esa selección alemana. Y bueno, al final arriba pues tener a un Lucas Enmecha que ha estado bastante afinado, atinado con el gol, pues le ha hecho pasar de este grupo. Si te parece, vamos ya al grupo B. Bueno, hay que decir que aquí Hungría, para acabar el grupo, no ha ganado ningún partido, José Ángel. Ha sido la selección un poco cenicienta y un poco lo que lo esperaba, ¿no? Que no sumara ningún punto porque las otras pues, tenían que ir prácticamente a cuchillo contra los pobres húngaros. Sí, así es, ha recibido por todos los lados, ¿no? La pobre anfitriona, que es lo que tú comentabas, ¿no? Como entre el resto no eran todo empates, pues todos tenían que ir a cuchillo para intentar meter cuantos más goles contra Hungría para marcar la diferencia y eso, pues bueno, pues ha hecho que se haya llevado más de un saco de goles. Vamos ya al grupo B, ahora sí, y hay que hablar de España, selección española que ha quedado primera del grupo con 7 puntos, tan solo cedió ese empate contra Italia en la segunda jornada, segunda precisamente se ha metido la selección italiana, que en el último día pues estuvo muy bien, goleando a la selección eslovena. Recordemos que en el partido inaugural había empatado 1-1 contra la República Checa, pero al final, pues en ese último partido ante los eslovenos, pues esa victoria por 4 goles a 0 hizo que junto con la victoria de España ante los checos, pues quedara como segunda de grupo. No sé cómo has visto tú a España, José Ángel, a mí es una selección que me ha gustado bastante, de hecho no ha encajado ningún gol. Sí que es cierto que en el partido ante Italia y quizá la primera parte ante República Checa le faltó algo, digamos, de profundizar esa posesión larga que tuvo, pero al final, bueno, hemos visto que ha sido la tónica en este europeo, que se han impuesto sobre todo las defensas y bueno, España, pues podemos decir que nos ha sorprendido gratamente, ¿no? Además, jugadores, como tú decías, como Brahim, que se cayeron por el camino, Zubimendi, que también venía tocado, pero al final pues ha quedado pues en pura anécdota su participación porque hemos visto jugadores muy entonados. Destacaría Jorge Cuenca en la defensa, un central que tiene una pintaza tremenda. Gonzalo Villar en el centro del campo, que fue lo mejorcito yo creo de España. Y arriba, pues jugadores como Javi Puado, Barrenechea el último día, que le han dado a España ese toque diferencial para ganar esas selecciones. Sí, así es, y yo creo que esa falta de quizás de profundidad también viene un poquito marcada por las bajas, ¿no? De jugadores que han terminado yendo a la absoluta, ¿no? Como Brian Hill o incluso Pedri, ¿no? Le podrían haber dado ese punto más de mordiente al equipo y luego también el hecho de que pues Curella haya tenido que jugar más adelantado y no partiendo desde el lateral, pues quizás ha perdido ahí un poquito de profundidad porque al final Cucurella pues no tiene esa verticalidad, ¿no? Que sí que puede tener Brian Hill, pero bueno, sobre todo destacar los nombres que tú has destacado, sobre todo Gonzalo Villar y Jorge Cuenca, yo creo que han sido los dos de los dos grandes nombres de esta selección española, ¿no? Que no han encajado ningún gol, creo que esa es una de las mejores noticias, pasa como primera de grupo y bueno, de momento con buenas sensaciones, se le queda un buen cruce también, así que de momento España está teniendo un buen torneo y bueno, falta esperar si se puede reincorporar alguno de los que ha ido con la absoluta para la siguiente ronda, porque podría llegar a marcar la diferencia y terminar de darle ese saltito a España, ¿no? Que es lo que le falta. Le falta Sí, un sí. poquito arriba. Sí, sí. Veremos al final la convocatoria que tiene España para esos cuartos de final. Y bueno, vamos a hablar de Italia, la segunda de este grupo, que al final el último día, pues goleando Eslovenia se metió tras empatar contra República Checa y contra la propia España. Y hay que decir que José Ángel ha sido una selección Italia que todos sus partidos han sido muy caóticos porque en principio o de primeras han tenido expulsiones en todos los partidos. Italia siendo prácticamente la Italia de siempre y ante la falta de talento, ¿no? Pues partidos aguerridos, partidos muy duros y al final en el último día pues apareció un invitado inesperado, ¿no? Llamado Patrick Cutrone, que ante las bajas pues, de Sandro Tonali, de Scamacca y compañía, pues se convirtió en el héroe italiano. Sí, la verdad es que, bueno, esta fase de grupos pues es un poco lo que siempre nos acostumbra
Italia, ¿no? En torneos, en Eurocopas o Mundiales, ¿no? Sufriendo en la fase de grupos, no clasificándose hasta el último momento, como lo logró en el último partido, y a veces con héroes inesperados, ¿no? Como es el caso de Patrick Cutrone, que sí que es cierto, pues que en todas las quinielas, pues el protagonismo en esta selección italiana recaía en otros nombres como Povega, Tonali, alguno que otro de los delanteros, y al final ha sido Patrick Cutrone, ¿no? En el que con 2 goles, ¿no? En ese último partido, pues se ha erigido como héroe, ¿no? De esta selección sub-21 italiana, que esperemos a ver si en la siguiente ronda consigue dar un pasito hacia adelante, marcar un poquito más las diferencias, aunque a esta sí que no se le ha quedado para nada un buen cruce, porque posiblemente le toque jugar contra la mejor selección de lo que ha sido toda esta fase de grupos, y veremos Italia, pero sí que es cierto bueno, que es una Italia bastante reconocible, sobre todo por eso, por lo que siempre nos acostumbra esta selección en este tipo de torneos. Sí, quizá con menos talento de lo habitual, eso sí que es verdad, pero bueno, al fin y al cabo, es una selección muy competitiva la italiana. Hablamos de la República Checa y de Eslovenia, dos selecciones que, bueno, lo han intentado hasta el último momento, de hecho, ganando sus dos partidos en el último partido, se hubieran metido en la siguiente fase, pero al final, José Ángel, pues nos ha quedado un poco corta. Así que República Checa nos aparece una selección más competitiva, ¿no? Al final sacó ese empate contra Italia. A España en la primera parte se lo puso muy complicado, pero al final yo creo que ese empate entre Eslovenia y entre la República Checa, pues un poco mató las esperanzas de las dos selecciones. Sí, así es, se pegaron un poco un tiro al pie, ¿no? Cada una en ese enfrentamiento, ¿no? Porque era vital, sobre todo para pues bueno, Eslovenia ya se preveía que, al igual que Hungría en el grupo A, que las dos anfitrionas, pues poquito podían hacer en esos grupos en los que habían caído, pero República Checa sí que estaba obligada a ganar mínimo ese partido, si quería tener alguna esperanza de poder pasar a la siguiente fase. Luego sí que es cierto que consigue el empate contra Italia, pero claro, si no ganas, si no haces tus deberes ante la cenicienta del grupo, pues ahí se te complica mucho el papel. Aún así, pues obviamente pues se vio un equipo mucho más compacto que el de Eslovenia, que es una de las selecciones más flojitas, ¿no? de toda esta fase de grupos. La verdad es que sí. Y nos vamos ya al grupo C, donde José Ángel pues aparece la primera gran sorpresa de esta fase de grupos del Europa Sub-21, porque tenemos como primera de grupo a Dinamarca con 9 puntos, pleno total y con muy buenas sensaciones, ganando ese primer partido a la todopoderosa Francia, una Francia que al final se acabó metiendo gracias a esas victorias ante Rusia e Islandia en la jornada 2 y 3, pero bueno, nos quedamos con la selección de Dinamarca, entrenada, por cierto, por un catalán, por Albert Capellas, y que nos ha dejado, José Ángel, muy buenas sensaciones de un equipo, sobre todo muy bien trabajado, muy ordenado atrás y sabiendo a lo que jugar sobre todo. Sí, totalmente. La verdad que a mí el resultado de la primera jornada me sorprendió. Bueno, que nos sorprendió a todos, ¿no? Porque Francia es y bueno, y sigue siendo, para mí la grandísima favorita para este Europeo Sub-21 por la plantilla que tiene, ¿no? Y en la primera jornada, pues Dinamarca ya dio la sorpresa y luego lo confirmó, o sea, demostró que no era flor de un día aquello, y también ganando los otros partidos ante Islandia y Rusia, ¿no? Y haciendo un pleno de victorias. O sea que la verdad que mucho mérito el de Dinamarca en un grupo que se preveía bastante abierto para esa segunda plaza, porque la verdad que los rusos también han tenido sus opciones de pasar a la siguiente ronda, y sobre todo, bueno, pues por ejemplo el extremo del Hoffenheim, Larsen, también ha hecho unos grandes partidos. Creo que es uno de los grandes jugadores destacados de esta selección, pero la verdad es que lo principal es que ha sido un juego bastante coral. Sí, ha sido una selección, lo que tú dices, muy coral. A mí me ha gustado sobre todo mucho defensivamente, tanto los centrales como lateral izquierdo me ha gustado mucho. Víctor Nelsen, Beck Sorensen y el lateral Andreas Poulsen, que está jugando en la liga austríaca, me han gustado bastante. Y bueno, hay que decir que Francia al final, pues lo que decimos, tiró de esos nombres importantes que tenía, tiró de galones para ganar a Rusia, goleó a Islandia, que es lo que han hecho prácticamente todas las selecciones en este grupo. Y bueno, destacar sobre todo el nombre de Jules Koundé, que yo creo que le ha dado mucha tranquilidad y eso ha sido muy positivo para la selección francesa. Y el nombre, sobre todo, yo creo que hay un antes y después con la entrada de Jonathan Iconé, ¿no? En el centro del campo, tras el primer día ante Dinamarca, pues ese jugador diferencial que conectó, digamos, a esos centrocampistas más defensivos como Camavinga, como Camará,
como el propio Guendouzi con la delantera, ¿no? Con los Edouard, Guiri, Fabroa y compañía. Sí, así es, la verdad que ese cambio se ha notado y bueno, sobre todo por eso, ¿no? Además, jugadores como Eduard, ¿no? Que marcó dos goles, o Matteo Guendouzi, que también se animó a marcar. Bueno, la verdad que la entrada de Ikoné fue clave y, bueno, destacar sobre todo a Jules Koundé, ¿no? Con ese ya nivel que tiene en la zaga, ¿no? Que lo demuestra tanto a nivel de clubes y también lo está demostrando pues a nivel de selecciones, que bueno, que no sorprende a nadie, ¿no? El bueno de Jules Koundé, pero bueno, lo que tú dices, ¿no? Al final Francia hizo lo que tenía que hacer, que era tirar de galones, aunque a lo mejor el juego no fuese el mejor, es lo que tenía que hacer, ¿no? Porque Francia sí que no se podía permitir otro resbalón y caer en fase de grupos, hubiese sido todo un esperpento. Sí, nos gustó también mucho Rusia. Luego vimos que un poco porque Islandia tenía el nivel bajo, la primera jornada Rusia estuvo muy bien, goleando a la propia Islandia 4-1, con un nombre propio, un jugador de 17 años del Dinamo de Moscú. Hablamos de Arsen Zakarian, también estuvo muy bien ese partido Fidor Chalov, pero se nos ha caído un poco Rusia, José Ángel, tanto en el partido contra Francia, que sí que es cierto que Francia no hace tampoco mucha cosa para ganarles, pero al final dos errores individuales del lateral Max Love, que comete dos penaltis, pues se acaba cayendo ese partido, y en el último partido decisivo ante Dinamarca, en prácticamente que quien gane pasa, pues los daneses tuvieron las cosas más claras y al final pues acabaron perdiendo ese partido por 3-0 y quedándose fuera de este europeo. Sí, la verdad que aquí el que ha desentonado más ha sido Islandia, ¿no? No nos esperábamos ese nivel quizás tan bajo de no poder plantarle cara a ninguna de las tres selecciones, o al menos poder competir de tú a tú, ¿no? Y ahí, pues bueno, un poquito la sorpresa, ¿no? Contra Rusia, que pensábamos que Rusia venía muy bien y la realidad también era que Islandia está un poquito verde. Aún así, bueno, la verdad que la fase de grupos de Rusia también ha sido buena, pero bueno, es que por delante ha tenido dos grandes selecciones que han estado todavía mucho mejor, una por nombres propios como es Francia y la otra por nivel de juego como ha sido Dinamarca. Sí, sí, dos selecciones, una como tú dices por nombre y otra por juego, muy a tener en cuenta en esta próxima fase de eliminatorias. Vamos, si te parece, ya al último grupo, al grupo D, quizá el más divertido o el que ha tenido más emoción. Prácticamente no, es que ha sido hasta el último segundo, y es que a pesar de que Portugal ha ganado 3 partidos, la selección, José Ángel, estás conmigo, más solvente, que más nos ha gustado, que mejor sensaciones nos ha gustado, también hay que decirlo, junto a España y a Dinamarca, la única selección que no ha encajado ningún gol en esta fase de grupos, pues fue la selección portuguesa. Ayer lo expliqué en una serie de tweets por qué me parecía este rendimiento de la selección portuguesa, porque creo que en un europeo donde apenas han habido días previos para preparación, una selección que ya se conoce, que viene jugando prácticamente desde la categoría sub-17 juntos, pues los automatismos están un poco más ganados, ¿no? Y eso, pues incorporando a piezas interesantes como Vitinha, como Pedro González Pote, pues ha hecho que esta selección portuguesa, pues sin tantos días de preparación, pues tenga los automatismos, ¿no? Más cogidos que otras selecciones. Sí, así es. Yo creo que es una de las grandes claves, ¿no? De esta selección portuguesa, aparte del gran nivel de juego, ¿no? Que demuestran y la gran calidad que tienen todos los jugadores del combinado al uso, y que le ha permitido pues pasar a la siguiente ronda con bastante solvencia, ¿no? Y destacar pues jugadores como Pote o Vitinha, el ex del Porto, que está en el Wolves, que han demostrado un grandísimo nivel. Y bueno, la verdad que no han tenido más misterio en lo que tú dices, no han encajado ningún gol y ahora mismo yo creo que son una de las grandes favoritas, posiblemente junto a Francia, para alzarse con este europeo sub-21. Sin duda, por sensaciones yo creo que, como decimos, ha sido la mejor selección. Muchos jugadores enchufados. Hay que destacar sobre todo al central Diogo Queiroz del Famalicão, que ha estado muy bien. Vitinha ha estado inconmensurable en el centro del campo. Francisco Trincao, jugador de Barcelona, también ha tenido momentos muy buenos. Y bueno, la selección portuguesa, como decimos, que nos ha gustado muchísimo. Pero, José Ángel, digamos que el meollo, ¿no? El lío estaba en la segunda plaza, y es que al final se acabó metiendo Croacia y literalmente en el último suspiro, porque Inglaterra, tras perder los 2 primeros partidos, se ve en la última jornada ganando a Croacia 2-0 y metiéndose como segunda, pero ese gol de Bradaric en el minuto 90 pues hizo que al final se acabara metiendo Croacia y Suiza, que era la última
selección que tenía opciones en esta última jornada, estaba perdiendo 3-0 contra Portugal, que ya clasificada no tuvo piedad de los suizos. Y bueno, lo que decimos, estaba toda la emoción en ese partido de Croacia e Inglaterra. Inglaterra está metiendo en la segunda fase con esos 2 goles ante Croacia, pero llegó Domagoj Bradares para sacar un latigazo desde la frontal del área y meter a Croacia. Y bueno, al final se montó una tangana espectacular entre los equipos. Curtis Jones y Ryan Brewster vieron una tarjeta roja. Y es que, José Ángel, fue un grupo muy divertido como viene siendo. Inglaterra estuvo, la verdad es que bastante mal en los 2 primeros partidos. Ayer, con ya la soga en el cuello, parece que despertó, pero lo que decimos, al final, pues con ese gol, pues no le valió siestear 2 días y jugar el tercero. Sí, sí, yo creo que es la definición perfecta de lo que pasa cuando te dejan los deberes para el último momento, ¿no? O te pones a estudiar el día antes del examen y puede pasar eso, que te pille el toro, ¿no? Inglaterra, pues los 2 primeros partidos no estuvo al nivel esperado, terminó cayendo. Y bueno, en este último partido iba ganando 2-0 y la verdad que incluso la ventaja podría haber sido mayor, ¿no? Porque la primera parte, por ejemplo, Curtis Jones un tiro al larguero y bueno, la verdad que Inglaterra estaba asediando a la selección croata por momentos, pero en el último suspiro, ya en el tiempo de añadido, pues Bradaric, ¿no? El jugador del Lille, se sacó ese latigazo y rompió los sueños de la selección inglesa, que bueno, en parte también un poquito merecido, porque lo dicho, por muy bien que hayan jugado este último partido, por mucho que hayan merecido ganar ese último partido, si los 2 primeros no estuvieron al nivel, pues ahí estuvo la selección croata que por primera vez pasa a la fase de grupos en este tipo de torneos. Sí, sí, lo dijimos en la previa que no había, ni siquiera creo que había ganado un partido y al final ganó Suiza en la segunda jornada y eso fue lo que al final le ha valido para meterse. Nombres destacados de Croacia, pues Nikola Morol, capitán, nos ha gustado mucho. Iván Usic, el que destacamos como estrella, también ha estado muy bien, incluso diría el portero Dominik Kotarski, jugador de Ajax que también le ha salvado en algún que otro partido. Y bueno, al final también la selección suiza que lo hizo muy bien el primer día ante Inglaterra, pero luego pues se nos ha venido un poco abajo y al final, pues lo que decimos, pues Ángel, Croacia va a ser la segunda clasificada y si te parece, vamos a analizar los cruces de esos cuartos de final que se van a jugar a partir del 31 de mayo. Todavía no están las fechas ni los horarios, digamos, puestos. Veremos cómo al final la UEFA coloca estos partidos, pero vamos ya a darte los nombres de esas eliminatorias en un primer partido en principio que puede ser perfectamente la final, porque hablamos de Países Bajos-Francia, un partido que lo esperábamos quizá en rondas posteriores, pero se nos ha dado en esta primera eliminatoria porque Francia pues, ha quedado segunda de grupo. Sí, así es. Yo creo que Países Bajos estaba deseando quedar primera, sobre todo para evitar a Francia, ¿no? Y al final se ha encontrado con que Francia ha quedado segunda y bueno, nos va a quedar una eliminatoria muy, muy bonita, de mucho nivel y a ver cómo llegan, ¿no? Porque claro, ahora vuelven los jugadores a sus ligas, luego otra vez al Europeo Sub-21, eso puede cambiar alguna dinámica, puede cambiar pues, jugadores que se puedan lesionar. No sabemos cómo llegarán ambas selecciones, pero a priori podríamos estar hablando de la eliminatoria más bonita en estos cuartos de final sin ninguna duda. Sí, sí, sin ninguna duda la más atractiva y yo creo que la que va a abarcar, ¿no? Jugadores con más talento. Vamos, si te parece, a España, donde le ha tocado Croacia, la selección que venimos diciendo que se ha metido a última hora y que, bueno, podemos decir, José Ángel, que se le ha quedado a España un cruce visto lo visto asequible, aunque no hay que fiarse de los croatas porque, bueno, han estado en un grupo muy complicado y son un equipo bastante aguerrido, bastante solvente que nos puede dar algún que otro sustito. Sí, sí, así es, pero bueno, pensando que nos podría haber tocado, por ejemplo, Inglaterra, ¿no? Que por mal que hubiese estado, tiene jugadores de más nivel, de más experiencia al alto nivel, pues bueno, la verdad que yo creo que la selección española tiene que estar contenta con este cruce, que a priori son favoritas, pero bueno, lo que tú dices, en este tipo de torneos y más a un partido, pues nunca hay que confiarse que cualquier selección a base de carácter, sobre todo el fútbol croata siempre destaca por eso, por el carácter, pues y la personalidad que tienen, pues no hay que confiarse, pero a priori podríamos estar hablando de que España es bastante favorita. Sí, otra eliminatoria, y yo creo que de las más igualadas va a ser la de Dinamarca y Alemania. Dinamarca, que decimos que se ha metido primera de grupo, con muy buenas sensaciones, con ese pleno de victorias,
pero al final Alemania, que no ha tenido tanto brillo, sigue siendo Alemania y va a ser un partido creo que muy abierto. No sé si calificar a Alemania de favorita, obviamente por lo visto habría que aplicarle ese cartel a los daneses, pero yo creo que va a ser un partido muy abierto y de una eliminatoria muy, muy igualada. Sí, sí, a priori, pues claro, viendo el nivel que ha mostrado Dinamarca en la fase de grupos, pues ahora mismo podemos estar hablando perfectamente de los daneses podrían pasar a la siguiente ronda y cargarse a Alemania. Veremos si se cumple el tópico, ¿no? De que el fútbol es 11 contra 11 y siempre gana Alemania, ¿no? Y por historia, lo lógico sería que pasase a Alemania, ¿no? Por el nombre que tienen, pero bueno, en este tipo de torneos sub-21 pues bueno, alguna que otra sorpresa siempre puede haber y no me extrañaría nada que Dinamarca se plantase en las semifinales. Pues sí. Y en el último, digamos, eliminatoria de estos cuartos de final, pues va a jugar Portugal, la gran favorita, visto lo visto en esta fase de grupos, contra una selección italiana que, bueno, que ha pasado a trompicones, que no ha dejado grandes sensaciones, pero que al final, lo que decimos con Alemania, es que no deja de ser Italia, son competitivos siempre y Portugal no podrá fiarse a pesar de haber sido la mejor selección en esta fase de grupos. Sí, así es. Portugal es la favorita, sin ninguna duda. Bueno, la gran favorita ya no solo para la eliminatoria, sino que también para el torneo. Pero bueno, lo que tú dices, yo creo que si hay una selección que nadie quiere ver en una eliminatoria de torneos, ya sea Mundial, Eurocopa, esa es Italia. Porque Italia a veces por mal que esté o por dudas que pueda generar, siempre compiten y sobre todo en eliminatorias es cuando dan un saltito más o suelen dar un saltito más de nivel y suelen complicarle las cosas a los rivales. Así que eliminatoria yo creo que favorita en Portugal, pero bueno, que no hay que dar por muerta a Italia en ningún caso. Nunca, nunca hay que darlos por muertos o italianos. Y nada, José Ángel, te dejo como siempre despedir a ti el vídeo. Esperemos que os haya gustado como nosotros esta fase de grupos del Europeo Sub-21. Y nada, José Ángel, lo que decía, despide todo el vídeo y comparte con nuestros seguidores lo que tienen que hacer para que sigamos haciendo estos vídeos. Pues bueno, es bastante fácil, es bastante fácil y bueno, esperemos que lo hagáis mejor que la selección inglesa en el Europeo Sub-21. Simplemente tenéis que suscribiros al canal, darle like a este vídeo, dejarnos en comentarios qué os ha parecido la fase de grupos y qué selecciones veis favoritas ahora para llegar a la final de este o llevarse incluso el título, ¿no? Os leemos ahí en comentarios. Recordad que le podéis dar a la campanita y que nos vamos viendo en próximos vídeos en el canal, que ya volvemos con la rutina pues, de la liga. Pues nada, chicos, lo dicho, nos vemos en los próximos vídeos y hasta luego. Adiós.